Anteriormente, todos estaban listos en la estación del tren continental para partir hacia Dortesmail, donde se llevaría a cabo la competencia de supervivencia olímpica, en la que las 4 mejores academias del imperio se enfrentarían: Coloseo, Baragian, Temiscira y, por último y no menos importante, la Torre Mágica, el lugar donde se realizaría la competencia. Absolutamente todos los estudiantes tenían un solo objetivo: entrar en el top de los 10 mejores, pues aquellos que lo lograran ganarían el derecho de acceder a la bóveda del tesoro conjunta de las academias. Incluso Baekhyr tenía sus ojos puestos en esto, por lo que, cuando el resentido de Grenoble intentó meterse con él, decidió terminar el problema rápidamente, dejando la situación en manos de los trillizos, quienes, sin dudarlo, le dieron como rata en balde. Baekhyr no podía permitir distracciones ni sabotajes, ya que en esta competencia no podía permitirse perder, porque en la bóveda se encontraba el 7º cadáver superior, el demonio inanimado de Carabia, uno de los pocos demonios cuya identidad se había revelado antes de la regresión del sabueso y cuya ubicación actual era la bóveda de tesoros, donde residía como un artefacto que, en el futuro, sería despertado por los demás demonios, convirtiéndose en una gran fuerza destructora durante la era de la ruina. Sin embargo, Baekhyr había tenido suerte, ahora tenía la oportunidad de cortar el problema de raíz, evitando el gran desastre que causaría en el futuro, y lo único que debía hacer era quedar entre los 10 mejores, entrar a la bóveda y destruir a de Carabia. Sin embargo, primero que nada, Baekhyr volvió a entrar a su cabina, decidido a comprobar si el primer problema se había resuelto. Al entrar, el ambiente había cambiado por completo. Grenoble había sido neutralizado y solo podía balbucear. Con esto los trillizos levantaron el pulgar con emoción en espera de una felicitación de su maestro, por lo que, con un gesto, Baekhyr les dio su aprobación. De este modo, Baekhyr había corregido a Grenoble, la primera variable. Poco después, el tren llegó a su destino. Al bajarse, ninguno de los estudiantes de Coloseo pudo evitar sorprenderse. Grenoble apenas había despertado y no entendía lo que pasaba, y por su parte, Baekhyr elevó su mirada, contemplando la vista de todo Dortesmail y la gran torre mágica que se erguía majestuosa en el corazón de la ciudad. Esta torre, aunque estrecha y alta, estaba cubierta de magia dimensional de tal complejidad que ni siquiera los mejores magos modernos podían interpretar. Incluso Baekhyr lo único que podía decir era que, a pesar de cómo se veía desde afuera, su anchura y altura eran inconmensurables, lo cual le hizo cuestionarse si acaso era similar al espacio que creaba el anillo de Andromalius. En ese momento, la torre mágica hizo su entrada con la aparición de su representante, clamando que, aunque había pasado un tiempo, ahora todos se veían de nuevo como representantes. Esto iba dirigido a Dolores Roncubadis, Jurassic Bacaraga y Lockwood Merlini. En ese momento, la santa cuestionó si estaban bien. Merlini aseguró que todos seguían igual. Jurassic destacó que al menos hacía un año que no se veían, pero en ese momento el tipo de la torre lo corrigió, destacando que, realmente, habían pasado 11 meses, 3 días, 11 horas, 43 minutos y 2 segundos. Justo por esto, Jurassic lo llamó mocoso presumido y sabelotodo, clamando así que su nombre seguía siendo igual de gracioso, replicando que su nombre no era algo que un cerebro lleno de músculos pudiera entender. Bianca no podía creer que realmente ese fuera el nombre del tipo. Sin embargo, Sinclair se encargó de confirmar esto, mencionando que la tradición de la torre consistía en que los mayores nombraban a los junior, revelando que la razón por la que no se había unido a ellos era porque querían llamarla algodón esponjoso. Con esto, Sinclair reveló el verdadero nombre del tipo, Philippus Aurelus Theopastus Bombasbus Onenein, agregando que, sin embargo, mocoso presumido y sabelotodo era mejor. En ese momento, Piggy la sorprendió, asegurando que la fuerza de los representantes era algo que no podían ignorar, pues Jurassic había neutralizado a todos los de cuarto año en su primer año, adueñándose de la academia. Incluso había un rumor de que sus abuelos eran bárbaros del bosque profundo. Por otro lado, Onenein nunca había perdido un solo combate, ni siquiera contra Dolores, por lo que, por su talento, después de graduarse se convertiría automáticamente en profesor de la torre y apuntaría a convertirse en el maestro de torre más joven de toda la historia. Por otra parte, Lockwood, aunque era hábil, también era lo bastante presumida como para llamarse a sí misma la cumbre de Temiscira, al tener el encanto para cautivar a las personas, siendo actualmente una bailarina para una famosa compañía. Por todo esto, Piggy concluyó que Onenein y Jurassic competirían por el primer y segundo lugar, Dolores se quedaría con el tercero y Lockwood quedaría en cuarto. Esto, aunque había sorprendido a Bianca, también le hizo cuestionarse de dónde había sacado tanta información. De repente, Onenein interrumpió, clamando que, como el viaje había sido largo y agotador, los guiaría de inmediato a los alojamientos. Así, al caer la noche, todos estaban sorprendidos, cuestionándose al unísono si acaso allí sería donde se quedarían.
Pronto todos se dieron cuenta de que el lugar no solo era bonito, sino que también su comida era excelente. Tudor se había sorprendido al enterarse de que tendrían un buffet en el alojamiento, sin embargo, el sabor también lo había sorprendido. Por otra parte, Piggy no dejaba de buscar a Baikir con la mirada, por lo que Bianca le reveló que éste se encontraba en la mesa al frente en diagonal. En ese momento, Tudor declaró que preocuparse por Baikir era un lujo que no podían darse, ya que ahora deberían preocuparse por ellos mismos, esto porque, como cada escuela tenía 20 estudiantes de primer año, 30 de segundo y 50 de tercero, en total tendrían que luchar contra 400 estudiantes por el top para conseguir los artefactos. En ese momento, Bianca fijó molesta su mirada hacia el buffet, ya no quedaba comida por culpa de Barajian. Por su descaro, Bianca señaló que habían tenido mala suerte al tener que compartir alojamiento con Barajian, agregando que no le gustaban las personas incultas. Por su parte, los de Barajian no dejaban de pedir comida, su rugido de tripas era tanto que incluso habían empujado a una chica de Coloseo. Al ver esto, Sancho intervino, atrapando a la chica y llamando la atención a Barajian, destacando que, si comían así no quedaría para nadie más, agregando además que, como se estaban saltando la fila, se habían convertido en una molestia para todos. Al ver esto, Tudor y Piggy no pudieron evitar sorprenderse. En ese momento, un estudiante de Barajian apuntó a Sancho, cuestionando enojado dónde estaba la fila y por qué Coloseo hacía tanto ruido. Ante esto, Sancho mantuvo su seria expresión y mencionó que antes había temido perder músculo por enojarse, sin embargo, aseguró que no ignoraría su comportamiento. Al escuchar esto, el tipo, aún más enojado, cuestionó si él era Sancho Baratheon, asegurando que, por su uniforme de Coloseo, no había podido reconocer al cobarde que había escapado después de terminar el examen. Entonces, Sancho reveló el motivo por el cual había dejado Barajian, mientras que allí había conseguido el primer puesto, en Coloseo había quedado en el quinto, lo que lo había hecho pensar que en Coloseo aprendería más. Tras decir esto, Sancho cuestionó al tipo quién era y, incrédulo y enojado, este cuestionó con un grito si acaso se había olvidado de Bolazón, con quien había presentado el examen. En ese momento, Tudor y Bianca interrumpieron como carboneros. Tudor decía que Sancho no recordaría a alguien como él y Bianca decía que el mejor de Barajian tenía mucho que aprender en Coloseo. Con esto y una expresión confiada, Sancho les pidió que no se burlaran de los débiles. Estas palabras habían enojado tanto al tipo que, inmediatamente dijo ser Bol y Bolazón, el líder del primer año, pidiendo con esto un duelo. Y llama al más fuerte de tus guerreros, gritó. Y así todos, Bianca, Tudor y Sancho se miraron entre sí pensando en el más fuerte y, un segundo después, dirigieron sus miradas hacia Baikir. Bolazón no entendía por qué miraban a un tipo como ese, pero sin dudarlo se acercó hacia Baikir, golpeando su mesa y cuestionando si realmente era el más fuerte del primer año. Baikir no respondió, sin embargo, no podía estar más enojado. ¿El motivo? La comida que había estado todo el tiempo cortando se había desperdiciado. Que lo que mis guapos, espero les haya gustado esta parte semanal, si quieres más videos como este, ya te la sabe, dame tu like, comentario y suscripción. Sin nada más que decir, hasta la próxima guapetones.